José Antonio Castro, exalcalde del municipio de Mocoa. Hay polémica, hay discusiones, hay debates al respecto de lo que ha pasado con la construcción del acueducto, la terminación del acueducto para la capital del departamento del Putumayo. A grandes rasgos, alcalde, ¿qué es lo que ha pasado? Ilústrenos un poco de esta situación que es engorrosa ya en las diferentes redes sociales, en los medios de comunicación. Se habla mucho de la terminación de este proyecto del acueducto. Bueno, un saludo muy cordial para todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Héctor, por esta entrevista que ha tenido a bien hacerme. La verdad es sencillo de entender y complejo cómo se ha llevado el último proceso de la fase final de la reconstrucción del acueducto. El acueducto hay que partirlo en dos. Uno, que es la fuente alterna que se llama del río Chontayaco, que está completamente terminada al 100%, que vierte más de 200 litros por segundo, que es suficiente para darle agua de la mejor calidad a Mocoa, siempre y cuando la otra parte, que es la reconstrucción del acueducto, que le falta el 5%, esté completa. De tal manera que aquí ya han escuchado al contratista, Germán, se me olvidó el apellido, una firma que estuvo aquí durante muchos meses. Y la verdad, en lo que conocemos nosotros, y que hoy como funcionario de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos sabemos, es de que hay recursos que no superan los 4.000 millones de pesos para que los maneje la alcaldía y Aguas Mocoa, que es su operador de servicios para el tema de acueducto, para que terminen ese 5% que falta y con eso darle agua potable por fin a Mocoa. Yo creo que ya no falta nada. Y en este año largo, casi un año y medio, pues debería ya empezarse a ver esos resultados. Yo espero que se pongan de acuerdo para recibir esos recursos y terminar lo poco que falta. En mi gobierno, en 2 años, 7 meses, dejamos más del 85-86% avanzado. Yo creo que en este lapso se ha avanzado, aunque no al ritmo que la gente necesita. Yo sé que es un problema muy sensible, o sea, no tener agua, me incluyo ahí, es terrible, la gente dice cosas a veces sin información, pero la realidad, que conozco el comienzo de este proyecto, es la reconstrucción del acueducto y de la fuente alterna para concluir 2 cosas. Una, la fuente alterna, que es una fuente con la mejor calidad de agua en el nivel físico, químico, bacteriológico y de bioindicadores para agua de consumo humano, está totalmente terminada. Yo creo que ya está en proceso de liquidación. Son procesos ya administrativos, no técnicos. Y por otra parte, la reconstrucción que le falta ese 5%. Entonces el llamado es a la alcaldía, que es el responsable primario de toda la reconstrucción de Mocoa, para que se ponga de acuerdo con Findeter y que esos recursos los pueda manejar tal como lo propone el alto gobierno para que terminen el acueducto y la gente dejemos de sufrir por el tan ansiado líquido que se requiere en todos los barrios, en todos los sectores de la ciudad. ¿En qué consiste ese 5%? Bueno, el 5% hay unas conexiones que hay que hacer, entre otras, desde el desarenador a la planta de tratamiento de agua potable, a la PETAT, algunas conexiones también de los tanques de abastecimiento, uno ubicado en Guaduales, otro ubicado en el Líbano, y unas conexiones de la red en sí, del acueducto como tal, en la parte urbana. Son reconexiones que hay necesidad de hacerlas, y yo creo que son actividades, entre otras, que se requieren como adendos al proyecto que prácticamente se quedó en buen nivel y en buen porcentaje determinado para que se culmine. Esa es mi invitación muy cordial, muy comedida, muy respetuosa, porque todos necesitamos el preciado líquido. Yo creo que a esta fase, la altura donde va el acueducto, es cosa de determinar lo que falta, lo poco que falta. Bueno, José, es diferente dos aspectos importantes: proyectar o hacer proyectos en cuestiones normales o en situaciones normales, y otra muy diferente en situaciones anormales, que en este caso fue la avalancha, la tragedia. ¿Por qué se optó por escoger ese sitio para el agua potable? ¿Por qué pues, se tenían varias opciones, que el Dorado, que el Churumbelo, bueno, tantas otras opciones que habían, pero por qué se optó en esa situación de coger el agua de allá de Chontayaco? Bueno, lo voy a decir como profesor que fui de ecosistemas acuáticos durante 5 años del Instituto Tecnológico. Con los estudiantes recorrimos toda esta zona donde hay una recarga hídrica impresionante. Las redes hidrográficas son bastante generosas, o sea, la gente dice, ¿por qué no cogemos? Nos damos nosotros el lujo de decir, cojamos agua del Chorumbelo, cojamos agua del Dorado, cojamos agua de cualquier río, porque aquí hay de dónde escoger. En eso la gente tiene razón. Nosotros fuimos
criados y somos nadadores de ríos, sabemos la calidad de ríos que tenemos, pero en un desastre usted no se puede dar el lujo de coger el agua de allá del Chorumbelo, del Afán o del Dorado, cuando esos proyectos solamente la consulta, el paquete técnico, la consultoría o el paquete técnico se puede demorar más de un año y otros 4 años casi construirlo porque son casi 12 kilómetros al Dorado, mientras que acá no superaban los 2 kilómetros donde se tenía el agua de mejores calidades. Y yo les voy a dar un paralelo de comparación. La gente que vive del barrio, en Barrios Unidos, del acueducto de Barrios Unidos, casi no se queja porque tiene una calidad de agua muy buena. Y ese río Conejo es casi primo hermano del río Chontayaco, donde viene incrustado en roca, donde no tiene contaminación de arenas ni de arcilla, y el costo para el manejo de agua potable, tratamiento químico convencional, es supremamente económico para hacer. De tal manera que en un desastre nosotros no nos podíamos dar el lujo de demorarnos 5 años haciendo un acueducto de por allá del Chorumbelo o el Dorado, cuando la gente estaba consumiendo agua de carrotanques y el costo por día era de 6 millones de pesos, o sea, no había bolsillo que aguante y eso tenía que asumirlo la alcaldía, de tal manera que nosotros teníamos que tomar decisiones en medio de un desastre, no en condiciones normales, de tal forma que yo pienso que fue la mejor opción reconstruir el acueducto y lo mejor era ponerle una fuente que no sea el Mulato. Hoy en día el agua que consume Mocoa, el suroccidente y la parte norte, que es agua potable tal como lo dijera hace unos pocos días el mismo gerente de Aguas Mocoa, que es agua potable, pues básicamente no tiene que sufrir esas interrupciones. Los que estamos sufriendo más son todo este sector del centro, con todos los barrios que tienen provisionamiento del río Mulato aquí en el tanque del Líbano. Cada vez que llueve se va el agua. ¿Por qué? Porque ese río Mulato, y yo en eso sí les doy toda la razón a los que afirman que no sirve, es de las peores fuentes, de las 13 que seleccionó Corpo Amazonia, de las peores fuentes en fisicoquímica, turbidez, está contaminado, hay potreros, hay cercos al lado del río, hacia arriba, en el sector alto. Entonces yo creo que ese no es el mejor río, por eso buscamos una alternativa en su momento, que fue casi contra viento y marea, poder decidir que la fuente del río Chontayaco sea mejor, y hoy el mismo Agua Mocoa certifica más de 200 litros por segundo, cuando Mocoa lo que requiere para el consumo de toda la población son 130 litros, o sea, nosotros estamos ofreciendo más agua de la que necesita Mocoa. Pero ¿dónde está el problema? En el desperdicio, porque se gasta más de 400 litros en Mocoa cuando no debería ser así. Esa es la respuesta para haber tomado esta opción de aligerar un poco en medio de una tragedia la postura de reconstruir un acueducto con una fuente que sea viable, y la fuente Chontayaco creo que fue una muy buena opción. Bueno, José, para terminar, una vez terminado por la alcaldía ese 5%, teniendo la posibilidad de tener ya agua apta para el consumo humano, agua potable, ¿se podría pensar en la instalación de micromedidores para pues tener un ahorro muy importante? Porque todos sabemos que en Mocoa el despilfarro de agua es bastante grande. Sí, yo pensaría que sí, o sea, que la cultura de ahorro del agua debe ser una posición de la gente que quiere un buen servicio. Es como la energía, si usted deja prendidos los bombillos del patio toda la noche o de la casa, pues le va a llegar el recibo más caro. Con el agua potable, con una agua costosa de tratar también, hay que decirlo, pues si nosotros no tenemos el medidor y no nos medimos en la cantidad de agua que necesitamos, no podemos seguir dejando el grifo del patio abierto, lavando el carro, lavando la moto, regando las matas, porque es agua tratada, ya no es lo mismo, de tal manera que una vez que esté el agua potable, lo más recomendable y lo viable para que sea autosostenible, porque los ingresos también son para hacer el tratamiento químico, que es un tratamiento de agua bastante costoso, y además del personal que requiere una empresa de servicios como Aguas Mocoa para que subsista. De lo contrario, pues no va a haber bolsillo. El día de mañana vamos a quebrar la misma empresa que es nuestra, que es de la ciudad, que es de Mocoa, para que podamos tener un buen servicio.